La lectura es mi amiga es un proyecto investigativo en el cual hemos decidido abarcar dos de los más importantes núcleos de la problemática actual, la comprensión lectora de los niños y su inteligencia emocional. Este ha sido desarrollado por María José Pineda, Nicole Cabrera, Angie Céspedes y por mí, Juan Pablo Ángel. Para dar una breve introducción a nuestra temática, me gustaría comentar acerca de un proyecto investigativo realizado por Jiménez 2020 acerca de la educación para la paz en Colombia, que se divide en 6 puntos importantísimos. El primero de ellos es: la paz es una de las directrices del sistema educativo en Colombia, en donde nos hace énfasis y nos pone como pilar la educación para la convivencia. Después hablaremos de la trascendencia de la persona en la sociedad, abarcándolo desde dos puntos importantes: la responsabilidad social que generará la libertad racional de las personas en el uso de sus derechos, y la educación, que es entender cuáles son sus derechos y sus deberes. En un tercer momento, las instituciones educativas y su compromiso en la educación para la paz. Y aquí me gustaría hacer hincapié en dos puntos: en que la educación tiene que ser la mejor arma para generar la paz. Y un segundo momento es que la Constitución Política de Colombia consagra tanto la educación como la paz como derechos fundamentales de todas las personas. En cuarto momento, construcción de la paz basada en formación de virtudes, y aquí nos divide la educación de esta en 4 puntos: la cultura de paz, el talento humano, las virtudes tales como la moral y la educación para la convivencia, tal y como fue mencionado desde el primer punto. En un tercer momento, nos habla de la familia como institución de paz, hablándonos de la relación entre educadores y padres de familia y cómo ésta puede ser fortalecida desde la casa con cambios de manera psicológica en el actuar de los padres de familia. Y por último, la institución universitaria como formadora de paz. Aquí tenemos que entender a la universidad como fuente de articulación de temas de paz, y que tiene en su misión la formación de líderes de cambios sociales, y además que debe de generar proyectos sociales. ¿Cómo trabaja la inteligencia emocional por medio de los procesos lectores con el uso de las TIC? Para abordar esa pregunta es importante entender que hay factores que repercuten en la educación, como lo son las necesidades básicas de las personas: la alimentación, el empleo, la educación, la salud, entre otras. Pueden ser fuentes de privación si no hay calidad en ellas. La educación se da en conjunto de las entidades educativas y la familia como promotores del desarrollo de las habilidades como lo son el lenguaje y la comprensión lectora. Además de ello, las experiencias adecuadas de la primera infancia forman personas seguras y competentes para trabajar en una sociedad, brindando su apoyo en la búsqueda de soluciones ante conflictos de orden social. Todo ello se logra si se sientan bases educativas desde la interacción temprana. Eh, la comprensión lectora es uno de los mejores métodos para entender un conflicto, ya que nos brinda el componente histórico que se requiere dentro de este conflicto, valga la redundancia. Asimismo, para buscar soluciones debemos ser fuertes y saber trabajar en equipo. Por eso es importante la inteligencia emocional y, y comprender cómo comprendemos y controlamos estos sentimientos y estas emociones, y podemos ser empáticos con lo que sienten los demás. Todo esto se puede hacer con el uso de la tecnología, como nos dice el autor Albert Cortina cuando nos habla de la transhumanización. Si no se le da un buen uso, podemos caer en la homogeneización y perder el sentido de por qué se creó la tecnología. Por lo contrario, si se le da un buen uso y se relaciona con la educación tradicional y se tiene en cuenta la importancia de la lectura, se podrá usar como herramienta TIC para mejorar la comunicación y la accesibilidad a la información, para usar estrategias adecuadas en la educación inclusiva y promover por este mismo medio, sin olvidar identificar la información de calidad. Por último, una ciudadanía cívica y una cultura cívica se basa en la capacidad del ser humano de usar sus competencias en pro a la mejora de la sociedad, la cual solo se logra si se está informado. Y qué mejor forma de recurrir a esa información que por medio de la lectura, ya sea literatura, libros de texto, artículos, entre otros, ya que nos brindan diversas perspectivas sobre el actuar del ser humano, la humanización y la resolución de conflictos sociales.
Bueno, en nuestro proyecto de lectura de amiga tenemos un eje principal que es la temática tecnosocial, donde queremos fortalecer los aspectos de la comprensión lectora para que influyan en la inteligencia emocional en la primera infancia utilizando herramientas TIC. Nosotros consideramos que la comprensión lectora no solamente repercute en el aprendizaje académico del estudiante, sino que también es una herramienta social por la cual se puede aportar a una solución pacífica a partir de la verdadera comprensión de los hechos históricos. Haciendo referencia a Jiménez 2020, hablamos de una necesidad empática en la comprensión del hecho histórico para generar un pensamiento crítico. Cuando se lee de manera crítica, de manera reflexiva, no solamente estamos generando unos procesos de aprendizaje en la vida del estudiante, sino que también estamos influenciando en sus acciones, en cómo reacciona, si es más racional o es más emocional. Cuando hay una verdadera comprensión de esto, se es empático o se es racional. Y desde aquí se estudia todos los ángulos, se ve una mirada más general, se evalúa y se estudia el problema. Además que esto desencadena que no solamente trabajas por ti, sino trabajas por el otro. Esto hace que se rompa ese pensamiento individualista. Bueno, Daniel Goleman nos decía que era importante recalcar la inteligencia emocional porque es el medio sano de la interacción de la sociedad. También tenemos varios autores como lo son Vygotsky o Uriel von Friedemann que nos hablan de el crecimiento del niño por medio de la sociedad, con influencia de la sociedad. Entonces, es importante para el ser humano como entes activos de una sociedad donde las interacciones son constantes, donde las situaciones son cambiantes, es necesario saber y manejar y entender nuestras emociones para poder actuar de una manera racional. Esto, se han visto afectados desde hace mucho tiempo la inteligencia emocional en los seres humanos con una idea general que nos sirve de ejemplo. Todo se soluciona por vía violenta. Cuando se soluciona por vía violenta, nuestras respuestas son emocionales, lo que quiere decir que no hay una verdadera inteligencia emocional y que no hay una verdadera comprensión del hecho histórico. Nosotros queremos niños y personas capaces de evaluar, entender e implicarse en las lecturas, implicarse en su mundo, en su sociedad. ¿Cómo queremos hacer esto y cómo queremos trabajar en esto? Lo queremos trabajar a partir de las herramientas TIC, que son una nueva metodología y una nueva forma de hacer clase, de hacer pedagogía, de entender, de llegar a los estudiantes, porque genera una motivación extrínseca y intrínseca. Ahora bien, en el aspecto de teorización nos vamos a acompañar con el doctor John Pallés y con su artículo Los conflictos en las sociedades rurales de 1994, donde nos recalca que el mayor factor del conflicto es la falta de conocimiento histórico. Es por eso que la mejor herramienta es conocer la historia para que así, al saber de ella, no queramos repetirla. Dejemos atrás el pensamiento que la guerra es la única solución y mostremos nuestra revolución, que sería la comunicación. Es aquí donde entra en nuestro proyecto, que es La lectura es mi amiga, que claramente es un proceso social que se ubica en Colombia e inicia y afecta el contexto tanto económico como educativo, porque pues el factor económico es quien le brinda esas oportunidades a la educación, como lo dice CEN en el año 2000. Por otro lado, sabemos que si no se le brindan esas oportunidades, se generará una divergencia que sería la falta de herramientas TICs en la educación, que sería, pues, como estamos avanzando, sería bueno que estas herramientas tecnológicas aporten a esta. Por otro lado, como todo buen proyecto, este tiene una historia que inicia en el año 1630 por Comenio, que nos dice que el principal actor de la educación es el niño, donde surgen hartos factores, en este caso sería la comprensión lectora y la inteligencia emocional, que son unos de los principales que afectan en el desarrollo óptimo de este niño o del individuo. También se genera una evolución importante que, pues como vemos, la educación está sufriendo hartos factores importantes para su evolución y progreso. Entonces queremos dar una solución pacífica claramente buscando diálogos que aporten a esta misma. Por otro lado, sabemos que los protagonistas de este conflicto serían claramente el gobierno, el Estado y los niños, pues son los que generan una oportunidad para ellos. Es por eso que nos tenemos que acompañar de páginas oficiales que nos aporten, como en este caso sería el icbf.com y unicef.com, que nos dicen la importancia del desarrollo del infante y por qué es importante que éste se desarrolle bien para que aporte a sí mismo a la comunidad en un futuro. Y pues claramente nos acompañamos de unos científicos que nos hablan tanto de la educación emocional como de la importancia de la comprensión lectora. Que son unos autores que como podemos ver acá,
desde el año 1991 están hablando de estas importancias y pues son conceptos que están vigentes hasta acá. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, me gustaría hablar de la pregunta problema y de los objetivos que hemos planteado para llegar a la solución de esta. ¿Cómo generar una solución digital como método de resolución de problemáticas sociales basados en la comprensión lectura como herramientas para el fortalecimiento de la inteligencia emocional? Pues en primer paso, realizando un rastreo documental que versen sobre nuestra temática. Como segundo paso, prototipar una solución digital que nos ayude a dar solución. Tercer paso, comprobar la utilidad de nuestro recurso digital. Como cuarto paso, evaluar los aportes de la solución digital para comprender el impacto que genera nuestra página web, para así poder llegar a la implementación global de un modelo final de este recurso digital. Muchísimas gracias.